Hola, ¿qué tal? Pues bueno, reciban un cordial saludo. Soy el psicólogo Cristian Hernández Vázquez y el día de hoy en este tutorial vamos a hablar un poquito acerca de una prueba psicométrica que dentro de los procesos de reclutamiento y selección de personal, pues resulta muy útil, sobre todo con la intención de poder definir aquellas cualidades que puedan favorecer el proceso de selección, sobre todo porque destacan lo que son los puntos axiológicos de los candidatos y es a lo que vamos a determinar valores. Esta prueba se llama estudio de valores y fue, bueno, pues desarrollado por tres expertos por ahí del año de 1913, entre ellos Gordon William Allport, otros dos colaboradores, Vernon y Lindsay, y que bueno, cabe destacar que dentro del plano de la psicología, Gordon Allport es una figura importante por sus aportaciones, por el estudio, por sus contribuciones a la comprensión de la personalidad humana. Cabe resaltar que en el caso de Alport, cuando participa en la estructuración de este test, habla un poquito de la correlación que existe entre los valores y la personalidad como elementos o como vectores para que un sujeto pudiera alcanzar sus metas personales. Entonces, bueno, pues vamos a hablar acerca de este test que, bueno, evalúa lo que son seis tipos de valores: los valores estéticos, políticos, éticos, religiosos, también, por ejemplo, los sociales y los económicos. Cabe resaltar que dependiendo del puesto, sería deseable que algunos candidatos tuvieran predominantemente algún tipo de valores. Por ejemplo, si buscamos personal para un puesto administrativo, lo deseable sería que salga con un puntaje elevado o considerable dentro de los valores económicos. ¿Por qué? Porque suelen ser muy resolutivos, porque pueden ser muy prácticos, porque saben manejar adecuadamente todos los recursos, como lo puede ser el recurso capital o económico, el recurso humano y también, por ejemplo, el recurso de tiempo y distribuir todo adecuadamente para temporalizar lo que son las metas y los objetivos. Bueno, en este caso, al hablar de un sujeto para una dependencia pública o de gobierno, eh, quizás como un trabajador social lo más deseable o considerable sería que tuviera alto puntaje en el valor social. ¿Por qué? Porque es una persona que en algún momento tiene ese espíritu de servicio, de colaboración, de estar al pendiente de los demás. Por ejemplo, en el caso de los candidatos políticos, lo ideal sería que en algún momento tuviese altos valores políticos, es decir, caracterizados por el liderazgo, capacitados en el manejo de grandes masas de personas, asimismo de afianzar lo que son los objetivos y bueno, que también tengan pues en algún momento la intención de servir a los demás. Por ejemplo, aquellos que van en algún momento a desempeñarse quizás con algunas funciones artísticas, pues lo ideal sería que tuvieran valores elevados o considerables o puntajes elevados o considerables con el plano estético. Suelen ser más armónicos, suelen ser más sensibles, suelen ser más perceptivos, ¿sí? Por ejemplo, también a veces hay instituciones que se encargan también del reclutamiento de aquellos voluntarios para algún puesto como misioneros y bueno, lo ideal sería ahí que pudieran tener un alto puntaje entre los valores religiosos y sociales, tanto el espíritu de servicio como también lo religioso, que nos habla más que otra cosa de esta alta capacidad moral que puede tener un individuo. Bueno, vamos a hablar acerca de este test. Está conformado por dos partes. Y bueno, en la parte uno vienen instrucciones donde se nos presentan algunas situaciones y que debemos de ponderar utilizando, por ejemplo, tres puntos, los cuales podemos hacer de esta forma. Vemos aquí en pantalla que dice instrucciones. A continuación se presentan varias afirmaciones o preguntas con dos respuestas alternativas
Indique sus preferencias personales anotando los números apropiados dentro de las casillas a la derecha de cada pregunta, que son estas que vamos a ver aquí. Aquí está del lado izquierdo el planteamiento, la situación o la pregunta, y al lado derecho dos casillas o cuadritos que van a ser donde se depositan o se escriben las preguntas. Estamos aquí utilizando este documento automatizado y bueno, importante que estas casillas donde vamos a responder va a ser A o B. Siempre la casilla que esté del lado izquierdo al frente del evaluado va a ser la casilla A y la que esté al lado derecho la casilla B. Dice, algunas de las alternativas le pueden parecer igualmente atractivas o desagradables. Sin embargo, escoja siempre una de ellas, aunque solo le parezca relativamente más aceptable que la otra. En cada pregunta, usted tiene 3 puntos que debe distribuir en cualquiera de las siguientes combinaciones. Si en la situación que se presenta usted está de acuerdo con la alternativa A y en desacuerdo con la B, entonces utilizaríamos 3 en la casilla A y 0 en la casilla B. Por eso vemos aquí 3 y 0. Si usted está de acuerdo con la B y en desacuerdo con la A, entonces escriba 0 para la A y 3 para con la B, que es con la que se estaría de acuerdo. Si tiene ligera preferencia por la A en lugar de la B, entonces se va a anotar 2 puntos en la casilla A y 1 en la casilla B. Si tiene una leve preferencia por la B, en lugar de la A, anota entonces 1 para la A, que es la de menor preferencia, y 2 para la que se tiene ligeramente una mayor preferencia sobre la letra A. ¿Ok? Importante que veamos que siempre sea la sumatoria de esa situación 3 puntos, ya sea 3 o 0, 0 o 3, 2 o 1 o 1 y 2. Vamos a ver aquí, por ejemplo, dice, inicia la parte 1. El objetivo principal de la investigación científica debería ser el descubrimiento de la verdad más que de sus aplicaciones prácticas. Aquí sería, por ejemplo, A, sí, y B, no. Ahí depende mucho, en este caso, de cada individuo. No hay respuestas correctas, cada quien va a responder a partir de lo que considera desde su experiencia, desde su formación. Y bueno, supongamos que nuestro candidato al estar frente al computador, pues bueno, dice, el objetivo principal de la investigación debe ser el descubrimiento de la verdad más que sus aplicaciones prácticas. ¿Ok? Ahí pudiera poner el sujeto, bueno, perdón, sería 1 sí o 1A y 2 no. Ahí nos damos cuenta que se están utilizando los 3 puntos. En términos generales, la Biblia se debería estudiar desde el punto de vista de su hermosa mitología y estilo literario, en lugar de una relevancia espiritual. Así, bueno, supongamos que nuestro candidato diga no, debe de ser visto más como una cuestión, como una cuestión espiritual. Entonces sería no, entonces sería 0 y 3. ¿Cuál de los siguientes hombres considera usted que contribuyó más al progreso de la humanidad? Opción A, Aristóteles. Opción B, Simón Bolívar. Bueno, ahí a lo mejor pudiera decir, pues si hizo más Aristóteles, se le pondría 3. Si hizo más Simón Bolívar, a Simón Bolívar se le pondría 3. Bueno, ahí podríamos, bueno, pondría, imaginemos que pone 2 y 1. Recuerda que aquí el candidato es libre de calificar como sea, pero siempre y cuando utilice los 3 puntos. De ahí, suponiendo que usted tuviera la habilidad suficiente, preferiría ser banquero o político. A lo mejor el candidato dice, no, pues preferiría ser político. Ok. Sería 0 y 3.
Considera justificable que los grandes artistas como Beethoven, Wagner y Byron hayan sido egoístas y desconsiderados hacia los sentimientos de los demás. A, sí, B. Entonces sería 3 y 0. ¿Cuál de las siguientes áreas de estudio usted cree que el futuro llegará a tener mayor importancia para la humanidad? Matemáticas y teología. A lo mejor dice, o bueno, es decir, ambas son importantes, entonces 2 y 1. Más importantes las matemáticas que la teología. ¿Cuál considera usted que debe ser la función más importante de los líderes actuales? Alcanzar el logro de metas prácticas, alentar a sus seguidores a tener mayor interés en los derechos de otras personas. Bueno, a lo mejor te dicen 1 y 2. Cuando es testigo de una ceremonia fastuosa, eclesiástica o académica de nombramiento de un funcionario, ¿qué le impresiona más? ¿El colorido y la grandeza de la ocasión o la influencia y la fortaleza del grupo? A lo mejor dice, pues la influencia y la fortaleza del grupo, entonces sería 0 y 3. Y bueno, así vamos a ir respondiendo los diferentes planteamientos. Si nos damos cuenta en el documento, vamos a tener 30 preguntas en la parte 1, donde vamos a utilizar 3 y 0, 0 y 3, 2 y 1 o 1 y 2. De ahí viene la parte 2, donde tenemos que estar, digamos, ahora muy atentos, porque ya no vamos a utilizar 3 y 0. Aquí dice, a cada una de las situaciones siguientes o preguntas le siguen 4 actitudes o respuestas posibles. Ahora vamos a utilizar 4, 3, 2 y 1. A la afirmación que más prefiera, asignale un 4, a la que le parezca atractiva en segundo lugar 3, de ahí sucesivamente un 2 hasta llegar a la menos atractiva, que se le daría un punto. Vamos a utilizar 4, 3, 2, 1 y nada más. Si hubiera una pregunta y las siguientes afirmaciones fueran alternativas de orden de preferencia, colóquelas de la siguiente manera. Tenemos aquí un ejemplo. Dice, ¿considera usted que un buen gobierno debería tener por meta principal lo siguiente? Tenemos opción A, B, C y D. Brindar mayor ayuda a los pobres, enfermos y ancianos, el desarrollo de la industria y el comercio, la introducción de principios éticos elevados en sus políticas y diplomacia y el establecimiento del país en una posición de prestigio y respeto en relación con las otras naciones. Ahí tiene que acomodar cuál sería preferible. A lo mejor el sujeto dice, el prioritario sería el de ayudar a los enfermos y ancianos. De ahí, por ejemplo, en la opción D será el segundo lugar. De ahí, por ejemplo, lo que es política y comercio. Y de ahí la 1. Entonces, ahí queda utilizado 4, 3, 2 y 1. Hagamos un siguiente ejemplo. En su opinión, un hombre de negocios que trabaja toda la semana pasaría el mejor domingo A, elevando su nivel cultural con la lectura de libros serios, tratando de ganar en el golf o las carreras, asistiendo a un concierto sinfónico o concurriendo a escuchar un sermón en verdad trascendente. Nuevamente igual, ahí vamos a tener que utilizar o jerarquizar del 4, que sería el de mayor preferencia, al 1, que sería el de menor preferencia o el de menor agrado en esa situación. Supongamos que el candidato pueda decir que lo preferible, la mejor manera sería asistir a un concierto, de ahí, por ejemplo, a elevando su nivel con libros serios. De ahí a lo mejor te dice 2, un sermón revelador. Y de ahí, pues en este caso, tratando de ganar en el golf o las carreras. Y entonces en todos vamos a ir utilizando 4, 3, 2 y 1. Nos vamos a dar cuenta que al terminar esta segunda parte, ¿sí?, viene hasta aquí, hasta la situación número 15. Vamos a tener que ir aquí a esta pestaña que se llama perfil de valores. Y entonces nos vamos a dar cuenta que se está automatizando
pues esta tablita y entonces nos vamos a ir aquí a revisar cuáles son los puntajes. Ojo, nos vamos a dar cuenta que en esta tablita existen unas letras R, S, T, X, Y Z. Bueno, estas son sumatorias y que bueno, aquí se automatizan con la intención de que podamos ver, por ejemplo, los puntajes de cada uno de estos valores. Teórico, económico, estético, social, político y religioso. Y bueno, que se van a sumar de manera vertical descendente. Por ejemplo, aquí vemos todos los que van a medir el aspecto teórico, de ahí económico, estético, social, político y religioso. Y abajito se va conformando pues una pequeña tabla de valores. En este ejercicio simulado que estamos haciendo hasta el momento, el que está teniendo el puntaje más alto es político. Propiamente hay que terminar las dos partes y al final pues esto nos va a aparecer digamos, con puntajes más definidos y estructurados. Importante considerar de los 6 los dos valores con más alto puntaje. Y entonces vamos a este, desarrollar nuestro informe de la siguiente manera. Revisemos aquí y bueno, vamos a empezar que el día 6 de junio del 2021 se evaluó al ciudadano Juan Pérez, candidato a determinado puesto, y bueno, nos va a decir aquí cuáles fueron los puntajes: 31 en teórico, 40 en económico, 43 estético, 44 social, 45 político y 37 religioso. Y a partir de ello nos vamos a dar cuenta que tanto político y social son los dos valores más importantes. Aquí propiamente estamos haciendo una simulación para un puesto como docente de la licenciatura en psicología y sin embargo, bueno, pues lo preferible ahí sería que como maestro tuviera los valores teóricos o el porcentaje de valor teórico más elevado. Sin embargo, pues aquí nos damos cuenta que fue el que resultó con menor proporción. Y bueno, aquí en este caso dice, para el puesto solicitado se requiere de un sujeto con dominio de la escala de valores teórico y social. Bueno, el social sí lo tiene, el teórico no. Como podemos darnos cuenta, debido a la consistencia de resultados, es que el sujeto obtuvo el puntaje más bajo en el aspecto de valores teóricos, lo que nos sugiere que es un sujeto que a pesar de contar con un nivel de posgrado, no posee conocimientos o dominio de los temas referentes a la psicología para desempeñarse óptimamente como docente de licenciatura. Esta persona siente que en la actualidad el investigar y el interés por mantenerse fuertemente actualizado en su campo no es relevante, ¿sí? En este momento para sobresalir en su puesto. Entonces ahí hablaríamos, supongamos que en este caso tuviéramos a un candidato o un aspirante para un puesto, por ejemplo, económico, pues nos vamos a dar que tiene un valor intermedio, que por ejemplo es más, tiene mayores características de liderazgo que por ejemplo de organización y de practicidad. Entonces aquí le vamos a ir dando a cada uno de los, a cada uno de los puntajes una breve correlación con lo que nos ha dado la entrevista. Ahí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de cuáles son las cualidades y cuáles son las habilidades. No olvidemos que en el valor teórico, pues bueno, es más un aprendizaje conceptual, son sujetos con altas capacidades cognitivas. En lo económico son más organizados, más resolutivos y prácticos. El estético suele ser más sensible, más sensible y, por ejemplo, más enfocado hacia funciones artísticas. El social, el espíritu de servicio y de atención a los demás, político, pues esta capacidad de liderazgo y del manejo de grandes masas
de personas y, por ejemplo, en el religioso, pues van a ser sujetos con altas capacidades morales. Entonces, aquí importante, registramos únicamente cuáles son los puntajes más elevados y tratar de ver de si tiene las características para el puesto. ¿Qué perfiles podrían quedar? Un perfil teórico, por ejemplo, pudiera ser un empleado, un obrero, un profesor. En económico, cualquier empleado económico administrativo, un contador, un gerente, un auxiliar de nómina. En estético, por ejemplo, alguien que tenga que ver con perfiles como la arquitectura, ¿sí? Como la pintura, como la música. En el plano social, todas las carreras de ciencias sociales y humanidades. Podría ser, por ejemplo, trabajo social, psicología, pedagogía, antropología, historia, derecho. El político, bueno, pues sabemos cualquier persona, más que como perfiles quienes tengan la intención de enrolarse en este ámbito. Y bueno, religioso pudiera ser alguno que vaya, por ejemplo, como ministro, como pastor, como misionero. ¿Ok? Entonces, bueno, pues hasta aquí eh, breve tutorial de cómo se resuelve el test de valores de Alport. ¿Ok? Gracias.